Buenos días a todos, yo soy el doctor Juan Manuel Gámez y hoy vamos a hablar de generalidades del sistema endocrino. El sistema endocrino junto con el sistema nervioso son los dos sistemas que se encargan de la regulación de las diferentes funciones corporales. Cada uno de estos sistemas tiene alguna característica diferencial, como por ejemplo el sistema endocrino se caracteriza por una acción más prolongada en el tiempo, a diferencia del sistema nervioso que tiende a acciones más veloces pero que se agotan más rápidamente. Ambos sistemas se comunican con los diferentes tejidos del organismo a través de diferentes señales. Estas señales u hormonas se las considera cualquier sustancia que liberada por una célula actúa sobre otra célula, tanto lejana como cercana, independientemente de su origen y su vía de transporte. Y según este concepto, podemos tener diferentes tipos de medios a través de los cuales estas señales van a llegar a sus efectores, como por ejemplo la vía endocrina clásica, que sería la secreción a partir de una célula endocrina y su transporte a través de la sangre para llegar hacia la célula diana. También podemos tener una secreción parácrina, que es a través del medio extracelular, sin tomar contacto directo con la sangre, y la vía autócrina, en la cual una hormona hace acción directamente sobre la célula que la fabrica. Y para el caso de las señales producidas por neuronas, consideramos una neurohormona cuando dicha neurona secreta ese producto hacia el medio extracelular, inclusive viajando por vía sanguínea. Y un neurotransmisor sería cuando la señal es liberada en una brecha sináptica, es decir, en un espacio corto. Las principales glándulas endocrinas tenemos a la glándula tiroides y a las glándulas paratiroides a nivel de cuello, la glándula hipófisis o pituitaria, que es la que se encarga de regular el resto de las glándulas endocrinas, sería como la glándula maestra, las glándulas adrenales, eh, los ovarios y los testículos en el varón, que tienen tanto una función exócrina, es decir, con secreción hacia el exterior, que serían las gametas, como endocrina, a través de las hormonas sexuales, y el páncreas en su porción endocrina, es decir, los islotes de Langerhans. Pero después tenemos otras glándulas endocrinas que no clásicas, es decir, que presentan otras funciones y además presentan algún tipo de secreción hormonal, como por ejemplo el cerebro a través de hormonas hipotalámicas o citoquinas, el corazón, particularmente las aurículas y el endotelio vascular, que libera el denominado péptido natriurético, encargado de la regulación del sodio sanguíneo. En el riñón, además de sus funciones de filtrado, se produce eritropoyetina, una hormona encargada de estimular la producción de glóbulos rojos. En el hígado tenemos la presencia de factores de crecimiento. A nivel intestinal tenemos una amplia gama de hormonas que se encargan de regular los diferentes procesos digestivos. Este va a ser un tema que se va a desarrollar en clases subsiguientes en la parte de digestivo, pero podemos mencionar algunas como la colecistoquinina, o la secretina, o la gastrina, que son hormonas que se encargan de ir regulando los diferentes procesos digestivos. Los glóbulos blancos se comunican a través de interleuquinas, y las plaquetas producen también factores de crecimiento. Por otro lado, tenemos una amplia gama de funciones controladas por el sistema endocrino, entre las cuales podemos mencionar el crecimiento y el desarrollo. Estas, digamos, son varias las hormonas que participan en general en cada una de estas acciones o funciones que estoy mencionando. En el caso del crecimiento podemos mencionar a la hormona de crecimiento, pero también existen otras hormonas como la insulina, que tiene una acción sobre la proliferación celular, entre otras. También podemos mencionar a las trofinas hipofisarias, en este caso la TSH y su estímulo sobre el trofismo tiroideo, lo mismo que la CTH y el trofismo adrenal. Otra función regulada es la reproducción, que se da a través del desarrollo de los órganos sexuales y los caracteres sexuales secundarios, en donde están involucradas hormonas como la testosterona, el estrógeno, el estradiol, la progesterona en el caso de un embarazo o en la segunda fase del ciclo menstrual.
Con respecto al metabolismo intermedio, llamamos metabolismo intermedio en realidad a todo lo que tiene que ver con el almacenamiento y la utilización de energía, y sobre este punto participan varias hormonas, entre las cuales podemos mencionar a la insulina, pero también al glucagón, al cortisol, a la hormona de crecimiento, entre otras hormonas. Con respecto a la homeostasis del medio interno, otra de las funciones importantes del sistema endocrino es regular las variables, es decir, que se mantengan en un rango constante, como por ejemplo lo que es la presión sanguínea, la concentración de glucosa, de minerales o gases, y sobre cada uno de ellos existe una o varias hormonas que regulan cada función. Por ejemplo, en lo que hace a la osmolaridad tenemos a la hormona antidiurética. Para lo que es la regulación de la presión sanguínea tenemos a la angiotensina, a la aldosterona también involucrada en la regulación del volumen efectivo circulante, el control de los procesos digestivos con las hormonas que previamente habíamos mencionado, como la gastrina, colecistoquinina. La conducta alimentaria es un tema que se va a terminar desarrollando en el seminario número 6. Es un proceso complejo en donde hay varias hormonas involucradas, como la leptina, la insulina, el neuropéptido I, entre otras. Y la respuesta al estrés, que es una acción como compartida entre el sistema endocrino y el sistema nervioso, ya que ambos están involucrados, el sistema nervioso más que nada en una respuesta más veloz y rápida a través de las catecolaminas, y después el eje hipotálamo hipófiso adrenal en la respuesta más lenta y prolongada al estrés. Existen diferentes factores que modifican la acción de las células endocrinas, como pueden ser hormonas, mismos neurotransmisores, nutrientes o iones, y muchas veces son varios los que van modificando, como ahí pueden ver un ejemplo, la neurona que produce GnRH o LHRH, se encuentra ubicada en el núcleo arcuato del hipotálamo y recibe aferencias neuronales, y son varios los neurotransmisores que están involucrados en la modulación de dicha secreción, como por ejemplo los opioides, la noradrenalina, la dopamina, la serotonina, y los esteroides sexuales también juegan un rol en la retroalimentación sobre esta secreción. Así que como ven, es un proceso complejo y las respuestas pueden ir variando de acuerdo a los diferentes estímulos o inhibiciones que presente en cada momento. Las hormonas se pueden clasificar según diferentes criterios. Existe un criterio de naturaleza química, en donde podemos dividirlas según su estructura química en aminas o derivados de aminoácidos, dentro de los cuales tenemos a las catecolaminas, adrenalina, noradrenalina y dopamina, que derivan del aminoácido tirosina, así como también otras que derivan del triptofano, como por ejemplo la melatonina o la serotonina. Dentro de este grupo también podemos considerar a las hormonas tiroides, si bien no son un derivado estricto de aminoácidos, sino que es más bien la unión de dos aminoácidos, en este caso tirosina, pero bueno, las podemos ubicar dentro de este grupo también. En general comparten algunas propiedades con el resto de las aminas y otras no, eh, ya que son hormonas que son más bien solubles en lípidos o liposolubles, a diferencia de las catecolaminas que son hidrosolubles. Con respecto al resto de los grupos, tenemos los esteroides, que son los que derivan del colesterol, y tenemos un amplio grupo de hormonas, dentro de las cuales podemos mencionar la testosterona, el estradiol y la progesterona, el cortisol y la aldosterona a nivel de la suprarrenal, y la vitamina D en su versión activa, que es la 1,25-dihidroxicolecalciferol. También tenemos un gran grupo de hormonas que forman parte de lo que llamamos péptidos y proteínas. Aquí tienen, en esta tabla se pueden mencionar todas las hormonas que forman parte de ese grupo, que son la gran mayoría. Y como ustedes saben, todos los péptidos y proteínas tienden a ser solubles en agua, por lo tanto tienen la capacidad de viajar en plasma en forma libre. Sin embargo, existen ejemplos en donde también existen proteínas de transporte que facilitan este proceso. Otra clasificación es la funcional, y dentro de eso podemos mencionar a la función neurosecretora. Son hormonas que actúan estimulando o inhibiendo otras hormonas, en general hipotalámicas.
las hormonas tróficas, que son las que mantienen el trofismo de las glándulas periféricas, como por ejemplo todas las hormonas hipofisarias, TSH, LH, FSH, así como también algunas hormonas placentarias, como la gonadotrofina colónica humana, para mantener el trofismo del cuerpo lúteo. Tenemos las hormonas glandulares propiamente dichas, que son las que producen las glándulas clásicas, las hormonas tiroides, el cortisol, y que regulan en general funciones y metabolismo. Y como vimos previamente, vemos que una hormona puede intervenir en varias funciones, sean tróficas o sean también de la regulación del metabolismo intermedio o de alguna variable a regular. Es decir, que muchas veces nos encontramos con hormonas que no podemos encasillarlas en una única función. Eh, y las hormonas, por último, tisulares, que son las que son producidas por tejidos no considerados previamente dicho como endocrinos. Tenemos, por ejemplo, la piel, el corazón, el tejido sanguíneo o el aparato gastrointestinal. También podemos considerar al esqueleto como una glándula endocrina, ya que eh, a través de las diferentes células osteoblastos, osteoclastos, se generan mediadores que muchas veces tienen acción local parácrina, pero algunos pueden tener alguna acción a distancia. El esquema general de la acción hormonal es a través de un receptor, es decir, viene un primer mensajero, que es la hormona, que se va a unir a un receptor. La presencia del receptor es fundamental para ejercer un efecto hormonal, es decir, que si una célula no presenta receptores para una hormona, directamente no va a poder generar una respuesta. Y la respuesta está dada más que nada por el receptor, más que por la hormona. O, dicho de otro modo, por la unión hormona-receptor. Esto habitualmente genera una activación de proteínas internas que generan diferentes mensajeros o señales internas, que son los que denominamos segundos mensajeros. En este caso podemos mencionar como ejemplo a la AMP cíclico, que es producido por la adenilato ciclasa, o al GMP cíclico, o también al fosfatidilinositol 3-fosfato, y por último también al calcio también, como mediadores de este mensaje. Y a través de dichos segundos mensajeros se van a activar proteínas, quinasas en general, que generan fosforilaciones de proteínas y que dan lugar a una respuesta biológica. Si se fijan en el gráfico que está hacia la derecha, vemos como a partir de una hormona se va amplificando este efecto a través de una hormona activa, por ejemplo, 3 proteínas G, estoy dando un ejemplo, pero esas 3 proteínas G van a generar mayores cantidades de adenilato ciclasa, y también a su vez estas enzimas activadas van a dar un lugar a una mucho mayor producción de AMP cíclico, y así activamos una aún mayor cantidad de proteínas quinasas, es decir, esto se denomina amplificación del efecto. Con respecto a los tipos de receptores, podemos decir que existen receptores que están en la membrana plasmática, como grandes grupos, y receptores nucleares. Habitualmente las hormonas que son solubles en plasma o en agua, o hidrosolubles, son las que tienden a actuar sobre receptores de membrana. En cambio, las hormonas más bien liposolubles, como por ejemplo las hormonas esteroideas, tienden a tener sus receptores a nivel del citoplasma o núcleo. Igual esto no es una regla, ya que sabemos que a día de hoy existen descriptos receptores, por ejemplo, para hormonas esteroideas, pero en la membrana plasmática, es decir, que también jugarían un rol en las diferentes funciones que tienen esos esteroides. O sea que, si bien esto es la generalidad, existen excepciones siempre. En el caso de los receptores, dentro de los subtipos de receptores de membrana tenemos a los receptores de 7 segmentos transmembrana, que son los más abundantes y que son los que están acoplados a proteína G y que van a activar diferentes tipos de enzimas como la adelinato ciclasa o la fosfolipasa C, y dan lugar a diferentes tipos de segundos mensajeros como el AMP cíclico, el fosfatidilinositol trifosfato y el diacilglicerol, que finalmente terminan activando proteínas quinasas. Como ejemplos de hormonas que actúan a través de estos receptores, podemos mencionar a la ACTH, la TRH, la paratormona, por ejemplo, y las catecolaminas, entre otras múltiples. En el caso de los receptores asociados a tirosina quinasa o receptores de tirosina quinasa,
tenemos que este tipo de receptor habitualmente lo que tienen es un dominio que es capaz de fosforilar en tirosina. Y esto forma parte del receptor, es un dominio del receptor. Y como ejemplo de hormonas que actúan a través de estos receptores, tenemos a la insulina, que es el ejemplo prototípico, pero también podemos tener a los factores de crecimiento. Después tenemos receptores de citoquinas, como por ejemplo el de GH y de prolactina, que lo que tienen de característico es que son capaces de asociar una proteína que tiene esta capacidad de fosforilar tirosina. No forma parte del receptor propiamente dicho, pero son capaces de reclutarlo una vez que éste está activo. Y después tenemos otros tipos de receptores que son capaces de fosforilar, pero en otro aminoácido que es serina o treonina, como por ejemplo los receptores de TGF-beta. Acá tenemos, por ejemplo, un gráfico donde vemos a la insulina queriendo unirse al receptor de tirosina quinasa, y vemos como este receptor, una vez que se une el ligando, se fosforila en el aminoácido tirosina, y esta autofosforilación es lo que sirve como anclaje para que se unan otras proteínas que tienen sitios de unión de tirosinas fosforiladas. Así que esto lo que hace es ir acoplando proteínas al receptor y que esto genere un efecto biológico. Los receptores de citoquinas, como habíamos mencionado previamente, en este caso la hormona de crecimiento, vemos como no tiene la capacidad el receptor de fosforilar en tirosina per se, pero tiene la capacidad de acoplar una quinasa, que en este caso estamos hablando de la quinasa JAK, que va a fosforilar diferentes residuos en tirosina, y esto sirve como acople para diferentes factores de transcripción, como lo son las STAT, que una vez fosforilados son capaces de unirse al ADN y generar la transcripción de genes. Y los receptores nucleares, que serían la otra gran familia, en este caso tenemos al cortisol, pero puede ser también testosterona, estradiol o vitamina D. Son receptores que habitualmente están ubicados en el citoplasma, esperando la llegada de la hormona, unidos habitualmente a proteínas de choque térmico o HSP, y que una vez que la hormona ingresa y se une a este tipo de receptores, se libera esta proteína de choque térmico, y esta unión receptor-hormona es capaz de viajar hacia el núcleo para unirse a lo que denominamos el elemento de respuesta hormonal, o HRE. Este elemento de respuesta hormonal es una secuencia de ADN capaz de reconocer a estos receptores que funcionan en realidad como factores de transcripción, es decir, aumentan la transcripción de diferentes genes de acuerdo a qué tipo de hormona estemos hablando. Los receptores tienen un proceso de reciclado y lo que permite tener una concentración constante a nivel de la membrana plasmática. Estos receptores continuamente están siendo endocitados. Esto se realiza a través de invaginaciones de la membrana que están cubiertas con clatrina, y esto, una vez que el receptor habitualmente se une al agonista o la hormona, ingresa adentro de estos pocitos en la membrana plasmática, y que sirven como puente para realizar la endocitosis. Una vez que se endocita, los lisosomas se unen a esas vesículas y liberan a la hormona de dicho receptor, y el receptor, a través del aparato de Golgi, es reciclado hacia la membrana plasmática nuevamente, y con eso mantenemos constante el número de receptores. Ahora, puede ocurrir que la cantidad de receptores que hay en membrana plasmática disminuya, por ejemplo, o aumente. A la disminución de la concentración de receptores en la membrana plasmática la consideramos o la llamamos desensibilización, taquifilaxia o downregulation. Y esto se produce en general cuando hay una exposición crónica a una hormona o en altas concentraciones. Y de alguna forma es la forma de defenderse la célula de una concentración aumentada de hormona. Dicha disminución de la concentración de los receptores se obtiene a través de la endocitosis, pero también de la disminución del ARN mensajero de dicho receptor y el aumento de su degradación finalmente.
podemos también tener, como había mencionado previamente, un aumento de la concentración de receptores en la membrana, y esto lo llamamos upregulation. Y los procesos que lo generan son los contrarios, es decir, un aumento en la síntesis de RNA mensajero del receptor, una disminución de la degradación y un desenmascaramiento que sería los receptores que estaban ubicados dentro de esas invaginaciones o pocitos que había mencionado de la membrana, se exponen hacia el exterior, aumentando la concentración de receptores. Acá tenemos un ejemplo donde si aplicamos GnRH en forma continua sobre una célula gonadotropa que produce LH, vemos cómo la infusión continua genera una disminución del número de receptores en la membrana. En cambio, cuando tenemos una administración pulsátil, es decir, que corta y que para, es decir, administro, suspendo, que es como habitualmente se liberan las hormonas hipotalámicas en forma de pulsos, eso favorece la aparición de más receptores a nivel de la membrana plasmática, es decir, el upregulation. A su vez, los procesos tanto de up como de down regulation pueden ser considerados homólogos o heterólogos. Lo llamamos homólogo cuando se trata de una acción sobre la misma hormona que está estimulando a la célula, o heterólogo cuando estamos hablando de una hormona que altera los niveles de receptores de otra hormona. Vamos a citar un ejemplo. Los glucocorticoides o el cortisol genera un upregulation de los receptores de catecolaminas. En este caso, estamos hablando de un upregulation heterólogo. Con respecto a lo que es las proteínas de transporte, son importantes, como su nombre lo indica, para lo que es el transporte de las hormonas a nivel del sistema circulatorio. Esto es indispensable para los tipos hormonales liposolubles, como habíamos mencionado, las hormonas esteroideas o también las hormonas tiroideas. Dependen de una proteína para transportarse, ya que no lo pueden lograr por sí solas. Pero en realidad no es la única función de estas globulinas o proteínas, sino que también participan en otros procesos que tienen que ver con la distribución y la eliminación de dichas hormonas, ya que sabemos que cuando una hormona está unida a una proteína, y si esta es de gran tamaño, es incapaz de penetrar a nivel de lo que es el glomérulo renal, y por lo tanto la hormona unida va a ser más difícil que se elimine, y por lo tanto esto va a dar lugar a variaciones en la vida media de la hormona. Esto es importante, por ejemplo, cuando hablamos de hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas tienen una proteína de transporte que se denomina TBG, o globulina fijadora de tiroxina, que es una proteína que es capaz de ligar tanto T4 como T3, que son las dos hormonas tiroides. Pero la afinidad que tiene por la T4 no es la misma que tiene por la T3, la afinidad que tiene por T4 es mucho mayor. Y eso determina que la T4 tenga una vida media que es 7 veces mayor a la T3. Así que fíjense cómo el cambio en la afinidad por una proteína puede determinar cambios también en lo que dura en plasma. También tienen una función de reservorio, ya que la hormona que está unida a proteínas es incapaz de unirse a un receptor, y por lo tanto esa parte de la secreción hormonal queda reservada y no se degrada al no unirse a los receptores. Y por último, y no menos importante, estas proteínas participan en la regulación de la acción hormonal, ya que compiten también con el receptor, porque tienen habitualmente bastante afinidad por la hormona. Entonces a través de la competencia con el receptor y por las diferentes afinidades, se establece un equilibrio que determina también cambios en la acción de la hormona. Esto lo vamos a ver ahora en un ejemplo. Pero acá tienen, por ejemplo, podemos tener diferentes proteínas que transporten a una hormona. En este caso vamos a dar el ejemplo de la hormona tiroidea, para seguir con el mismo ejemplo. Tenemos una proteína que es la albúmina, que tiene una gran concentración en plasma, y por lo tanto llamamos una alta capacidad, es decir, es la capacidad que tiene para transportar
eh, que viene derivado de la concentración que hay de esa proteína. Pero esta proteína albúmina no tiene afinidad por dicha hormona, o tiene baja afinidad, a diferencia de lo que son las globulinas fijadoras específicas, como por ejemplo en este caso la TBG, que tiene una alta afinidad, pero una baja capacidad, es decir, que tiene poca concentración en plasma. Sin embargo, al tener una alta afinidad, en general toda la mayoría de la hormona circulante va a preferir unirse a esta globulina antes que a la albúmina. Y acá puse un ejemplo para ver el tema de la regulación de la acción. Fíjense que estamos hablando de la hormona de crecimiento y la IGF-1, que es un producto de secreción de la hormona de crecimiento. Ambas son hormonas que son hidrosolubles porque son proteínas, pero sin embargo, fíjense cómo, pese a ser hidrosolubles, tienen una proteína que las transporta, que en el caso de la hormona de crecimiento se denomina GHBP, y en el caso de la IGF-1 es la IGF-1BP. Y entonces alguien se podría preguntar para qué están estas proteínas si en realidad ya pueden circular libremente las hormonas. Y justamente volvemos al tema de la regulación de la acción, en donde la interacción de dichas hormonas con estas proteínas y la competencia que se da con respecto al receptor da lugar a la modulación en la acción de estas hormonas, que es importante para la acción de estas hormonas. Y esto es un poco más para ejemplificar. Vemos como la vida media de las hormonas, yo había dado el ejemplo de la T4 y la T3, fíjense como la vida media de la T4 es de alrededor de 7 días, mientras que la de la T3 es de cerca de un día, y eso está determinado fundamentalmente por el transporte. Pero no es el único factor que determina el clearance, es decir, el aclaramiento o la eliminación de las hormonas. Se puede dar por diferentes vías y cada una de ellas va a tener una diferente vida media. La vida media en realidad es un concepto más bien farmacológico, pero es el tiempo en aclarar del plasma el 50% de la hormona. Todas las hormonas, en particular las hormonas que se liberan a nivel de lo que es el sistema hipotálamo hipofisario, tienden a liberarse en forma pulsátil. ¿Qué es una liberación? ¿Qué significa liberación pulsátil? Significa que se libera en forma de pulsos o aumento y disminución en el tiempo, o picos, como pueden ver ahí en el gráfico. Eso es un pulso. Y estos pulsos pueden variar tanto en frecuencia como en amplitud. La frecuencia sería cuántas veces se da un pulso en una unidad de tiempo. Es decir, que puede ser más o menos frecuente. Y la amplitud sería la cantidad o dicho de otro modo, la concentración de hormona dentro de lo que sería ese pulso, que puede ser bajo o puede ser alto. Y la combinación entre frecuencia y amplitud muchas veces da lugar a las diferentes acciones de las hormonas. Otro concepto que es importante tener en cuenta cuando hablamos de hormonas es que algunas pueden presentar un ritmo biológico. El ritmo biológico más frecuente es el ritmo circadiano, es decir, el ritmo que dura cerca de un día, es decir, una variación en los niveles hormonales a lo largo del día. Cuando una hormona tiene ritmo circadiano se considera que su secreción es diferente a lo largo del día. Como para citar algunos ejemplos, el cortisol y el cortisol y la CTH, por ejemplo, tienen un patrón de secreción, como se puede ver en este gráfico, más bien hacia la mañana. Los mayores niveles y los picos con mayor amplitud y mayor frecuencia se dan, pero sobre todo de mayor amplitud, se dan cerca de las 8 de la mañana, mientras que alrededor de la medianoche la amplitud de estos pulsos es más bien baja. Y en el caso de la prolactina y la hormona de crecimiento también vemos que tienen un ritmo circadiano, porque vemos que hay una secreción que es más bien nocturna versus diurna,
Pero bueno, en el caso de la hormona de crecimiento se da más bien pulsos de mayor amplitud durante la primera mitad de la noche, en cambio la prolactina tiene una mayor amplitud y frecuencia en la segunda parte de la noche, o del sueño. Y tenemos otros tipos de ritmos biológicos que también pueden ser ultradianos, es decir, cuando el ciclo es inferior a un día, como por ejemplo la frecuencia cardíaca o la secreción hormonal, por ejemplo, la secreción de LH al tener pulsos cada 60 minutos también consideramos que es una secreción ultradiana. Y hay ritmos que superan a un día, como por ejemplo el ciclo menstrual, que lo consideramos un ritmo infradiano, y en este caso particular de durar cerca de un mes, se denomina circa mensual. Y es el caso de la secreción de LH, FSH, progesterona y estrógenos, entre otras hormonas. Y vemos como la variación de estas hormonas, en realidad, además de tener variaciones diarias y tener un ritmo ultradiano, como por ejemplo la LH, si uno grafica las concentraciones de todo un mes, vemos que en un periodo determinado del mes hay una mayor secreción de LH que es en el periodo ovulatorio. Bueno, y con respecto a lo que sería el sistema hipotálamo-hipófisis, vamos a describir primero lo que sería la anatomía funcional. Vemos que el hipotálamo es una zona del cerebro, del sistema nervioso central, que está ubicada por encima de la hipófisis y que compromete diferentes núcleos en donde están el somas de las diferentes neuronas que forman parte de esos núcleos. Como proyección del hipotálamo tenemos también lo que es la neurohipófisis, que en definitiva, si bien está ubicada anatómicamente por detrás de la adenohipófisis, está formado por los axones que derivan de las neuronas cuyos somas están a nivel del hipotálamo, en particular de los núcleos supraóptico y paraventricular. Por lo tanto, la neurohipófisis sería como la terminación de los axones de dichos núcleos. Y dentro de lo que sería la adenohipófisis tiene tres partes: la parte tuberalis, que forma parte del tallo hipofisario, la pars intermedia y la pars distalis, que es donde se encuentran la mayoría de las células productoras de las diferentes trofinas hipofisarias. El tallo hipofisario en realidad está compuesto por parte de la adenohipófisis y parte también de la neurohipófisis. Y por último, la inminencia media es una zona dentro del hipotálamo en donde en donde las neuronas hipotalámicas vierten sus secreciones en los vasos sanguíneos para que lleguen a la adenohipófisis. El hipotálamo es nuestro mayor regulador de lo que es la homeostasis. La homeostasis sería la capacidad de mantener una variable en forma estable a través del tiempo. ¿Y cómo hacemos para mantener una variable estable a través del tiempo? El hipotálamo tiene que tener una aferencia, diferentes estímulos, tanto externos como internos. Esa información la compara con un set point, que es diferente para cada tipo de variable. Por ejemplo, para la osmolaridad, podemos decir que la osmolaridad normal está alrededor de 290 o 300 miliosmoles, y bueno, ese sería el set point. Y entonces el hipotálamo compara esa variable con ese set point, y si hay una distorsión, sea más o sea menos, va a generar una respuesta que va a hacer una respuesta múltiple, una respuesta que va a involucrar al sistema endocrino, pero también va a involucrar al sistema autónomo y a la conducta, es decir, es una respuesta múltiple, para asegurarse que esa variable vuelva a estar controlada. Yo siempre doy el ejemplo, en este caso, de lo que sería la regulación de la glucemia, en donde cuando tenemos una disminución de la glucemia, eso es sensado por receptores que están ubicados a nivel hipotalámico, y se va a generar una respuesta frente a esto que va a tener tres patas. La parte endocrina va a ser la estimulación del eje hipotálamo hipófiso adrenal, que es el eje del estrés,
y que a través del cortisol va a intentar restituir los niveles de glucosa a largo plazo. La respuesta autónoma a través del sistema nervioso simpático, específicamente a través de las catecolaminas, que generan una acción directa sobre la liberación de glucógeno a nivel hepático, una respuesta rápida. Y por último, una respuesta de conducta que tiene que ver con la búsqueda de alimentos. Así que ahí en ese ejemplo vemos como el hipotálamo es el que orquesta este tipo de acciones. Después tenemos una división anatómica del hipotálamo, en donde podemos dividir básicamente 3 áreas. En área anterior o preóptica, en donde tenemos núcleos como el paraventricular, el área hipotalámica anterior, el núcleo supraóptico y el supraquiasmático. Un área tuberal o media, donde tenemos al núcleo arcuato y a los núcleos dorso y ventromedial. Y por último un área mamilar, que es la parte posterior. Y con respecto a las funciones del hipotálamo, esta diapositiva un poco ejemplifica lo que había mencionado previamente, en donde vemos que los estímulos del medio tanto interno como externo son integrados en el hipotálamo, y esto se elabora una respuesta que puede ser múltiple, motora, autónoma, endocrina, hasta inmunológica y psíquica también. Con respecto a la regulación endocrina, vemos que en el hipotálamo se encuentran los factores liberadores de las diferentes hormonas hipofisarias. Habitualmente tenemos una hormona hipotalámica que regula a una hormona hipofisaria, como por ejemplo lo que sería TRH sobre TSH o CRH sobre ACTH, en el caso del eje adrenal. Pero vemos también que hay ejemplos en donde hay una hormona regulada por una hormona hipofisaria que es regulada por 2 hormonas hipotalámicas o 2 o más, en general una estimulatoria y una inhibitoria, como es el caso de la hormona de crecimiento, y en el caso de la prolactina habitualmente se encuentra bajo un control inhibitorio por la dopamina, pero también están descriptos factores estimulantes. Y vemos también cómo existe la posibilidad de que una sola hormona hipotalámica regule 2 hormonas hipofisarias, como es el caso de la GnRH sobre la FSH y LH. Entonces, ¿cómo es que se genera mayor secreción de una sobre la otra? Si tenemos una sola hormona que regula esto. En realidad eso se logra a través del patrón de liberación, de la frecuencia, sobre todo de los pulsos de GnRH. Si tenemos una pulsatilidad muy aumentada, es decir, una frecuencia muy aumentada de secreción de GnRH, se va a favorecer la secreción de LH. Y al revés para FSH. Por último, hablemos de la comunicación entre estos sistemas hipotalámicos e hipofisarios, es decir, cómo llegan estas hormonas o liberadores hipotalámicos hacia las células de la hipófisis. Eso se logra a través de un sistema porta hipofisario, donde hay un primer plexo en donde se vuelcan las hormonas producidas en las neuronas secretorias, y esto vuelve a formar vasos para volver a ramificarse en un segundo plexo a nivel de la hipófisis. A esto se lo denomina sistema porta. Y por último, el retorno venoso. Y para ir un poquito más hacia la anatomía, la arteria que irriga el primer plexo es la arteria hipofisaria superior, que forma el plexo primario, y a través de vasos portales largos se va a comunicar con el segundo plexo a nivel de la hipófisis, en donde estas hormonas van a poder realizar su acción, y por último el drenaje se da por venas hipofisarias. Pero también tenemos un sistema de arteria hipofisaria inferior que va a irrigar a la neurohipófisis, y se va a cargar de hormonas de la neurohipófisis, y estas hormonas serían capaces, a través de vasos portales, en este caso cortos, de impactar sobre las células de la adenohipófisis. Con respecto a la distribución de las células de la adenohipófisis, vemos en este gráfico de tortas como la gran mayoría se las llevan las células somatotrofas o productoras de GH, y las células lactotropas o productoras de prolactina, y tienen una menor representación el resto de las células, en este caso tirotropas, gonadotropas o corticotropas. Y con respecto a la acción, vemos que el eje tiroideo va a estimular específicamente a todo lo que tiene que ver con las funciones tiroides. La TSH tiene una acción sobre todas las funciones de secreción de hormonas tiroides, eso lo van a ver en las clases posteriores.
así como también una acción trófica sobre la glándula. Lo mismo sucede sobre la ACTH y el estímulo córtico adrenal, pero en este caso la ACTH va a estimular preferentemente las cortezas fasciculada y reticulada de la suprarrenal y no tanto la capa glomerular. La hormona de crecimiento participa en el crecimiento propiamente dicho, pero también tiene acciones metabólicas, la LH y la FSH sobre las funciones gonadales, la LH más que nada sobre la síntesis de esteroides sexuales, estrógenos, progesterona y testosterona, y la FSH tiene más que ver con las células folliculares y la espermatogénesis, pero como van a ver posteriormente también colabora con la fabricación de estrógenos. La prolactina tiene una acción ubicua, podemos decir la lactancia y la acción metabólica por mencionar las más importantes, pero también, como van a ver posteriormente, va a participar en un montón de otras acciones de osmorregulación, angiogénesis, etc. Y la hormona melanocito estimulante tiene una acción, a diferencia de su nombre, tiene una acción más importante en el ser humano en la regulación de la ingesta más que del estímulo de las melanocitos. Entonces, estas hormonas se van a organizar en ejes endocrinos. Un eje endocrino en realidad se conforma de un hipotálamo que fabrica un factor liberador que impacta sobre la hipófisis, y este a su vez fabrica una hormona, una trofina, que impacta sobre la glándula diana. A su vez, habitualmente la glándula diana produce una hormona periférica que genera una regulación sobre tanto la secreción de la hipófisis como del hipotálamo. Vemos como, por ejemplo, podemos tener un mecanismo de retroalimentación negativo, que es cuando la glándula periférica fabrica una hormona que inhibe a la célula tanto hipofisaria como hipotalámica. Esto es el caso, por ejemplo, de los estrógenos, que van a inhibir la liberación de LH y FSH y también de GnRH. Eso sería un ejemplo de retroalimentación negativa. También existen ejemplos de retroalimentaciones positivas. Vamos a citar al mismo ejemplo, los estrógenos, que puede ser que en algún momento del ciclo menstrual, en lugar de inhibir a la glándula que la está estimulando, la puede estimular, sobre todo la secreción de GnRH y también de LH y FSH, y esto se considera un feedback positivo. Es decir, que una misma hormona puede tener en un momento una retroalimentación negativa y en otro momento retroalimentación positiva. Pero habitualmente las mayores, digamos, la mayor cantidad de hormonas tienen más bien un mecanismo de retroalimentación negativo, que controla su secreción. Y como ejemplo de eje clásico, consideramos clásico cuando está conformado por el hipotálamo, la hipófisis y la glándula periférica, y que la glándula periférica produce una hormona que impacta sobre tanto la hipófisis como el hipotálamo. Eso es un eje clásico. Y como ejemplos tenemos al eje tiroideo, al eje gonadal y al eje adrenal. También podemos tener, además de feedback largos, como el que acabamos de mencionar, que consideramos largo cuando estamos hablando de la glándula periférica impactando sobre la hipófisis y el hipotálamo, por considerarse como más lejanos a esta glándula. De ahí surge lo de largo. También podemos tener una retroalimentación corta que va desde la hipófisis hacia el hipotálamo, o ultra corto que puede ser sobre la misma glándula hipófisis o sobre el hipotálamo, es decir, sobre la misma célula. Un eje neoclásico sería cuando no cumple la regla de tener hipotálamo, hipófisis y glándula, y que esta glándula provoque una hormona que a su vez inhiba o estimule a los liberadores hipotálamo hipofisarios. Tal es el caso de la prolactina, por ejemplo, que si bien es liberada por la hipófisis, la glándula que estimula, que es la glándula mamaria, no es una glándula endocrina, sino que es una glándula exócrina que fabrica secreciones hacia el exterior, y por lo tanto no hay un factor dentro de esta secreción glandular que inhiba o estimule la liberación de prolactina, sino que directamente son feedback cortos que van desde la hipófisis hacia el hipotálamo, tanto inhibidores como estimuladores. Otro ejemplo de un eje neoclásico es la hormona de crecimiento, en donde la hormona de crecimiento, si bien es liberada por la hipófisis, estimulada por factores hipotalámicos, no tiene una glándula
única donde genere una acción y que ésta genere una hormona que sea capaz de inhibir o estimular sus acciones, una única al menos. Sin embargo, la hormona de crecimiento fabrica somatomedinas que tienen una acción sobre la liberación hipotalámica e hipofisaria. Pero en este caso sería no clásico porque no tiene una única glándula periférica en donde acciona, sino que la GH puede actuar sobre diferentes tejidos, tanto el hígado como otros, tejido adiposo, músculo, etc. Y para terminar, podemos decir que el concepto de regulación es un poquito más amplio que lo que vimos hoy con respecto a lo que sería el sistema endocrino y el sistema nervioso, sino que también podemos adicionar al sistema inmunológico como un tercer eslabón de regulación, ya que produce mediadores producidos por células de la inmunidad que pueden y son capaces de impactar tanto sobre el sistema endocrino como sobre el sistema nervioso. Y la psiquis dentro del sistema nervioso también forma parte del sistema de regulación. Entonces vemos como una situación emocional puede dar lugar a través de la interacción con los diferentes sistemas en una alteración del sistema endocrino o del sistema inmunológico, y esto a grandes rasgos lo consideramos la psicoinmunoneuroendocrinología, que sería como una disciplina donde se integra todas estas funciones. Así que bueno, muchas gracias por su atención y saludos.